Así es, nos encontramos aquí con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional para el Perú. Vamos a entrevistarlos y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, de un tema coyuntural. Vamos a hablar acerca del comportamiento de los candidatos durante todas las elecciones, todo este proceso electoral. Percy, muchas gracias por acompañarnos, antes que nada. Es un gusto siempre estar con ustedes. Percy, una consulta muy importante para arrancar. Desde ya, 79% de la población considera que ha sido muy importante el debate electoral. ¿Cómo consideras tú que esto marca un precedente en el país? Porque anteriormente se pensaba que no era tan importante el desarrollo de un debate. Bueno, ha habido mucha discusión acerca de cuán importantes son los debates y sobre todo los debates que tienen a tantos candidatos participando, como ha sido el caso del debate en Lima Metropolitana, ¿no? Y efectivamente, si uno leía la prensa en los días previos o las semanas previas al debate, muchos analistas decían, este debate con tanta gente, ¿quién lo va a ver? Va a ser muy aburrido y el formato es muy enrevesado, en fin. Y lo que hemos visto es, en primer lugar, que la atención que ha tenido de parte de la gente ha sido muy alta. Si uno mira las cifras de rating, ve que el rating ha sido importante, ¿no? para los dos debates, tanto el de los primeros candidatos como el de la semana siguiente. Y uno ve también que las encuestas muestran que la gente ha valorado los debates y estos han influido de alguna manera en su percepción sobre los candidatos y en su intención de voto. Entonces, yo creo que esta ha sido una labor importantísima del jurado para permitir que el conjunto de los candidatos pueda expresarse. Porque si bien es cierto, hay algunos que están mejor posicionados que otros porque son más conocidos o lo que fuera, un debate que incluye a todos los candidatos lo que permite es que el ciudadano y ciudadana comparen, ¿no? En el mismo formato, en el mismo tiempo y sobre las mismas temáticas al conjunto de candidatos que están participando. En todo caso, este resultado se vio reflejado en el rating del día. Sin duda, y en las encuestas y también en cómo los analistas han cubierto el debate de candidatos. O sea, la mayoría de análisis que se han hecho en los días posteriores a los debates han aludido a los debates. Es decir, los debates no solamente han sido vistos por la gente, sino que han generado reflexión y análisis de parte de los analistas, de tal manera que tenían una doble repercusión sobre el electorado. Bueno, hay que tocar un tema que es importante porque evidentemente la ausencia de uno de los candidatos fue más que notoria, ¿no? ¿Usted cree que en todo caso esto resultó perjudicial o beneficioso de acuerdo a como lo hayan planteado sus asesores de campaña? Beneficioso lo dudaría muchísimo. Yo creo que cada candidato mide los efectos de sus decisiones, pero estoy seguro que si volvieran a tener que decidir sobre eso, probablemente tomarían una decisión diferente, ¿no? Creo también que hay una lección de este proceso, y es que los debates organizados por la autoridad electoral tienen una legitimidad que convoca a los candidatos a tener que ir. Que hayan ido prácticamente todos es una señal del interés, y yo creo que en otros procesos electorales vamos a tener a todos los candidatos participando, es mi impresión. Podremos plantearnos entonces qué tanto gana o pierde un candidato al no asistir, ¿no? O sea, evidentemente se ha visto perjudicado. Los debates son hechos para la gente, en beneficio de las personas, ¿no? Entonces, en realidad, claro, los candidatos lo que hacen es ir a exponer de la mejor manera sus planes, sus propuestas, tratan de ganar ahí la atención de la ciudadanía y evidentemente ganar votos, que eso está muy bien, pero tienen que ser pensados en los electores y las electoras, ¿no? Para darles información, para darles elementos que les permitan tomar una decisión el día de la votación. Muchos electores y electoras toman su decisión muy hacia el final, ¿no? Las últimas 48 horas, las últimas 24 horas, pero esa información se va nutriendo de elementos que se van construyendo en las semanas previas, ¿no? Y los debates ahí yo creo que cumplen un papel sin duda alguna. ¿Cómo considera usted las exposiciones de cada uno de los candidatos en el debate electoral? Bueno, como el tiempo era bastante escaso, no había la oportunidad como para explayarse, ¿no? Tampoco se podía hacer algo diferente. Claro. Teniendo 20 candidatos, la idea era cubrir varios temas: seguridad, transporte, los derechos de personas con menos acceso a oportunidades, etc. Entonces, el conjunto de
de temas se han cubierto más o menos, pero eso ha sido al costo de que las intervenciones fueran muy pequeñas, ¿no? Y que lo que se pudiera anunciar fueran cosas bastante concretas. Pero yo creo que eso ha permitido que la ciudadanía se haga una idea de dónde están los énfasis, porque cada uno de los candidatos se ha dado maña para introducir en el debate sus propios puntos fuertes o lo que quieren reforzar de su propia imagen, y creo que han sido capaces también de imprimirle su sello personal a la imagen que dejan en el debate, ¿no? En todo caso, ¿usted cree que deberían haber aprovechado el tema libre para poder hacer énfasis quizás en algunos temas particulares? Bueno, el tema libre, su despedida, era justamente la ocasión como para poner otros temas que pudieran no estar en el formato del debate, y algunos lo han hecho y lo hicieron bien, creo. Me parece que los candidatos que tuvieron más éxito son aquellos que han sabido combinar adecuadamente los requerimientos del debate, el que se hable de determinadas cosas, se responda a determinadas preguntas, etcétera, con una manera de poner sus propios temas y de generar empatía con la ciudadanía, ¿no? Varios han hecho el esfuerzo por referirse a cosas familiares, personales, a características individuales de ellos, y han tratado de generar empatía con la ciudadanía, y les ha funcionado, digamos, cada quien me dirá cuánto, pero creo que varios lo hicieron bastante bien, ¿no? Entonces, podremos decir que el debate, ambos debates en todo caso, fueron decisivos para esta campaña electoral. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que fue una idea importante para el caso de Lima Metropolitana, los dos debates, y en el conjunto del país el jurado ha organizado debates de nivel regional, ¿no es cierto?, entre candidatos a gobernadores, o sea, en todas las circunscripciones, lo cual es un esfuerzo pues titánico, ¿no? Y en segunda vuelta seguramente hará debates entre los candidatos que van a la segunda vuelta, y ahí sí los formatos pueden ser mucho más, pueden permitir una interacción mayor entre las candidaturas, porque al ser solo dos candidatos, ahí hay propiamente debate, ¿no? Pero yo creo que en general, visto el programa de voto informado, ha cumplido un papel. El hecho de enfocarse en las hojas de vida, los planes de gobierno, poner esa información a disposición de la gente, el tener foros de diálogo, discusión en varias regiones, y sobre todo, quizás los puntos fuertes, los debates tanto a nivel regional con los candidatos a gobernadores como el debate de los candidatos a Lima Metropolitana. Podríamos decir, ya hablando del pacto ético propiamente, en una ausencia de uno de los candidatos, el pacto ético evidentemente se ve agredido, ¿no?, omitido de alguna forma. ¿Qué podría decirme usted al respecto? Bueno, los miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético han sido bastante explícitos en los casos en los cuales han considerado que los candidatos no han cumplido con el pacto, ¿no? O sea, cuando el candidato Belmont anunció que no iría al debate, el tribunal le señaló claramente que eso constituiría un incumplimiento del pacto, y el candidato Belmont entonces decidió participar. Y así, en varios casos, se han expresado y han dicho en qué circunstancias el pacto podría haberse no cumplido o vulnerado, y también creo ese tribunal ha contribuido a que se cumpla mejor lo que los propios candidatos y partidos habían pactado unas semanas antes. Entonces, ¿podremos hablar de respeto al pacto ético durante la campaña? Bueno, siempre se discute si el pacto ético es respetado o no es respetado. Yo creo que es más que un compromiso entre los candidatos, es un compromiso entre los candidatos y la ciudadanía, y habrá cosas que probablemente no se cumplan del todo, ¿no? Pero la ciudadanía también las señalará y probablemente sancionará con sus votos. Entonces, a mí no me parece preocupante que algunos no hayan cumplido el pacto. Eso no invalida el pacto, eso no le quita valor, al revés. El pacto sigue siendo un referente, es una muy buena práctica. El jurado debería seguir tratando de fomentar ese tipo de herramientas, porque son herramientas que
son el marco de comportamiento de los candidatos y candidatas y el marco de referencia para ser juzgados por la ciudadanía. Entonces, si alguno no cumple, la gente lo juzgará, y si es que incumple gravemente, pues lo sancionará con el voto, y para eso está hecho. Entonces, a mí me parece que sí es una muy buena idea el fomentar este tipo de herramientas, y es muy buena idea también tener órganos como el Tribunal de Honor del Pacto, que de alguna manera genera conciencia sobre en qué casos se estaría incumpliendo el pacto. Hablemos del desarrollo de la campaña. ¿Cómo ha visto usted este proceso a lo largo del tiempo que ha venido transcurriendo? Bueno, ha sido una campaña bastante particular, ¿no? Quizá la elección más fría que yo he visto en toda mi vida. Primero, porque el Mundial opacó, primero la clasificación al Mundial. En un inicio, pues, luego, ¿no? La clasificación al Mundial, el Mundial mismo. Pensábamos que a partir de agosto ya tendríamos una campaña regular, y sin embargo vinieron los audios, ¿no? Y luego el discurso del presidente llamando a un referéndum y el pedido de confianza, y cada una de las circunstancias que a lo largo de la campaña han ido modificando la atención de la gente y llamando la atención de la gente, distrayéndola de la campaña electoral, ¿no? Ya lo último que podía ocurrir es el jueves pasado la anulación del indulto del expresidente Fujimori, ¿no? Cuando pensábamos que ya era la recta final en el que había que discutir ya los planes, las campañas, era el día de cierre de campañas, y sin embargo aparece esta decisión que saca por completo saca de foco a todos, ¿no? Saca por completo la discusión de las campañas y la lleva a otros temas, ¿no? Pero bueno, en general, para verlo en positivo, digamos, porque creo que no todo es negativo, ha sido una campaña relativamente pacífica, no ha habido violencia, ha habido pequeños ataques, escaramuzas entre los candidatos, pero básicamente ha sido una campaña donde se han podido escuchar algunas propuestas, no lo que hubiéramos querido quizá más, pero sí, algunos se han enfocado en las propuestas, y creo que esperamos que se termine de desarrollar de manera pacífica, y que haya además el convencimiento de que los resultados reflejan la voluntad de la gente, ¿no? Bueno, a veces la gente no lo conoce bien, pero detrás de toda una campaña hay estrategas trabajando, evidentemente. Y cada vez más. ¿Cómo considera usted el trabajo, el planteamiento detrás de cada campaña, en todo caso? Bueno, una campaña no puede ser un salto al vacío, ¿no? Los candidatos y las candidatas normalmente trazan una hoja de ruta, trazan un plan, determinan cuáles son sus temas principales, prioritarios, los desarrollan, tienen que identificar también cuál es su público objetivo al que se van a dirigir, se enfocan en determinados públicos, temáticas, zonas geográficas, etc. Entonces todo eso se planifica y cada vez se hace con más detalle, ¿no? Lamentablemente también eso incrementa muchas veces el costo de las campañas en el mundo, porque supone usar instrumentos de medición, por ejemplo, usar focus group, usar encuestas. Todas esas técnicas de medición de opinión pública son costosas, el uso de asesores, en algunos casos asesores internacionales, que son también costosos. Entonces, ciertamente las campañas se han ido sofisticando, porque una campaña bien hecha supone tener una buena estrategia y saber afinar para hacer los cambios que se requieren en el transcurso de la campaña. Hablando justamente de encuestas, el 52% de las personas hasta hace algunos días no se sentía completamente seguro acerca del candidato por quien darían sus votos. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Y planteándonos desde ahí, digamos, ¿esta falta de decisión a qué se debería? Quizás a la poca nitidez que alguno de los candidatos habría presentado a lo largo de la campaña. Bueno, tiene que ver también con una campaña fría, como la que hemos visto, pero no deja de tener vinculación con que el electorado es más exigente en relación con los candidatos, ¿no? Creo que la demanda por candidaturas consistentes se ha incrementado, y la oferta en general no ha sabido cubrir la demanda, y eso lo hemos escuchado en varios lugares del país, ¿no?
que electores, electoras dicen, pero estos candidatos no me representan o no representan equipos de trabajo consistentes. Eso tiene que ver también con la crisis de los partidos políticos. Entonces, hay un conjunto de cambios en la política y cambios en la percepción que la gente tiene de la política que probablemente van a obligar en el futuro a que la demanda jale a una mejor oferta, ¿no? Van a hacer que también, ojalá, que los partidos se preocupen por tener mejores candidatos porque la gente se siente insatisfecha frente a las candidaturas. Ahora, por supuesto, el elector, la electora tienen que ser también muy realistas, ¿no? Y saber que eso es lo que tenemos como baraja de candidaturas y que entre eso es que hay que elegir. Por eso es que la indecisión de los primeros momentos o la sensación y la declaración que se hacía en las encuestas en el sentido de que alguien, un porcentaje muy importante no tenía candidato todavía, se ha ido reduciendo en los últimos días y probablemente el número de votos nulos y blancos sea pequeño porque la gente finalmente va a elegir un candidato por el cual votar. Hay una problemática sin duda muy importante aquí y es que la mayoría de electores no asocia el símbolo con el partido político y la imagen del candidato. Muchos de ellos desconocen completamente el símbolo. ¿Qué podría decirme usted al respecto? Sí, pues porque claro, con la personalización de la política, es decir, cuando se personaliza excesivamente la preferencia electoral, es decir, está vinculada con una persona concreta, desvinculándola del partido del que viene, de la propuesta, etcétera, y sobre todo cuando hay partidos que tienen símbolos nuevos, etcétera, es difícil que haya digamos una vinculación rápida para el elector entre el símbolo que aparece en la cédula y la recordación del personaje por el que quiere votar. Entonces, por eso hemos visto en los últimos días que muchos candidatos se han enfocado en remarcar cuál es su símbolo, ¿no? Para que los electores lo recuerden. Las últimas encuestas que se hicieron hace una semana y media, 2 semanas, mostraban que había un divorcio entre gente que declaraba o que quería votar por un determinado candidato y luego la cédula que marcaba cuando se le daba la cédula de simulacro. Claro, evidentemente. ¿Y usted cree que esto quizás podría repercutir en las elecciones, obviamente por los resultados luego de las votaciones? Suponemos que en los últimos días la gente también se habrá informado. En los locales de votación están las listas con los nombres de los candidatos y entiendo que incluso en la cámara secreta está así la información del símbolo y el nombre del candidato. Entonces, si una persona entra a la cámara secreta y encuentra que en la cédula no hay un nombre o no está la cara del candidato y esa persona no lo sabía, va a tener un cartel pegado en la cámara secreta que le va a permitir verificar también quiénes son los candidatos, ¿no? Ahora, hablemos del elector. El perfil del votante en el Perú es amplio y diverso. ¿Qué es lo que toma en cuenta un elector en el Perú? Bueno, efectivamente, el perfil es muy diverso, ¿no? Tenemos un electorado diverso que valora cosas distintas dependiendo de su edad, de su nivel socioeconómico, de su grado de instrucción, etc. Pero en general creo que hay una valoración alta de la honestidad, entre otras cosas por todos los escándalos que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Creo que hay una valoración particular por la empatía, por que sean personas que se sientan vinculadas con el día a día de las personas del entorno, ¿no? En ese sentido, los que representan mejor a la comunidad por la cual postula, ¿no? Pueden tener mayor éxito electoral que quienes pueden tener una imagen más distante, por ejemplo, ¿no? Y en general también la gente quiere personas que hagan, ¿no? Ejecutivos, que sean dinámicos. Creo que como perfil grueso, pero ya más allá de eso habrá públicos específicos que querrán primero interés en determinados temas o actitudes en relación con determinadas temáticas. Probablemente cada vez menos hay un electorado ideologizado como había hace 20 o 30 años, ¿no es cierto? Hace 20 o 30 años la ideología podía ser un elemento
fundamental, no sé si el más o definitivamente no sería el único, pero tampoco sé si el más importante, pero un elemento muy importante, ¿no? Hoy día probablemente sea una cosa muy menor y alguien puede estar dispuesto a votar por un candidato de signo ideológico distinto si es que tiene otras características, como la honestidad, como la trayectoria, la capacidad de acción, los equipos, etcétera. ¿Qué tendría más peso en todo caso? ¿La propuesta o la cercanía que mostrara el candidato hacia la ciudadanía? Creo que debería ser una combinación entre ambas, pero probablemente la empatía, la cercanía tiene un peso importante en un grupo mayoritario, ¿no? Bueno, en todo caso es igual de importante para el elector el lenguaje que el candidato vaya evidenciando a lo largo de la campaña, ¿no? Sin duda, los pequeños gestos, las campañas se hacen muchas veces a partir de determinados gestos, en positivo, porque generan circunstancias y empatías y hechos políticos incluso, y también y sobre todo en negativo, porque un solo hecho puede destruir una campaña, ¿no? Sí. Entonces, un candidato tiene que ser muy cuidadoso en la manera como se comporta a lo largo de la campaña, los gestos que hace, a quién saluda, a quién no saluda, cómo se viste, qué come, qué no come, qué recibe, qué no recibe. Todas esas cosas son al final, parece mentira, pueden ser pequeños detalles, pero pueden terminar siendo decisivos en una campaña y pueden, en un escenario donde las ideologías y los programas son tan poco apreciados, pueden terminar siendo decisivos para ganar o no una elección. Ahora, hablemos un poco del tiempo de preparación que tiene un elector para tomar una decisión, ¿no? Y también al mismo tiempo centrémonos en las 48 horas que el elector en realidad toma previos a las votaciones para efectuar el voto. Usted señaló que son 48 horas nada más las que un elector toma para decidir. Bueno, las encuestas que se han hecho en relación con el último proceso electoral muestran que algunos electores deciden con mucha anticipación, es un grupo minoritario, algunos en la última semana, sí, efectivamente, y hay un grupo que lo hace en las últimas 48 horas, e incluso algunos, muy pequeños, pero algunos, que lo hacen el mismo día de la votación y en la cola, ¿no? Entonces, claro, eso varía de grupo en grupo y tiene que ver con el interés en la política, pero sí, a veces es un poco preocupante porque pareciera ser como un poco improvisado, ¿no? Pero también de alguna manera responde a otras lógicas de la política que hacen eso más entendible. Por ejemplo, las elecciones empiezan con un panorama muy disperso, con muchos candidatos, ¿no? O con muchos candidatos y algún o dos o tres que están disputando la elección en primer lugar, los conocidos como front runners, ¿no? Los que están adelante en la carrera. Pero puede ser que ninguno de esos candidatos le gusten a una persona como elector o como electora y que esté en búsqueda de otra cosa. De pronto, a lo largo de la campaña, sucede algo que lleva a alguno de los otros del pelotón a estar entre los que compiten la elección, entre los frontrunners. Entonces, eso puede cambiar completamente la intención de voto de todos los indecisos, ¿no? O puede ocurrir que se dé lo que se llama el fenómeno del mal menor. Es decir, que quien tiene todas las posibilidades de ganar la elección, a mí como elector no me gusta. Entonces estoy dispuesto a apoyar a aquel que le pueda hacer la pelea, ¿no? Y entonces eso muchas veces configura escenarios no previstos 2 o 3 semanas antes, porque la elección se termina definiendo efectivamente con lo que los indecisos e indecisas terminan optando en los últimos días. ¿Esto se traduciría entonces en una falta de interés de la población respecto a saber por quién votar, a quién brindarle su voto? La falta de interés puede ser uno de los elementos, pero también las condiciones de una elección donde hay mucha volatilidad y donde las circunstancias cambian muy rápidamente, ¿no? Si un candidato se dispara en los últimos 8 o 9 días, ¿no? Eso puede motivar a que otros electores y electoras abandonen a sus candidatos iniciales y se sumen a esta ola.
Ya para ir cerrando la entrevista, hablemos acerca de la reforma que el Ejecutivo ha ido gestionando y que, bueno, el Congreso poco a poco ha ido aceptando. ¿Cómo considera usted que va el proceso de las 4 reformas planteadas por el Ejecutivo? Bueno, las reformas han sido ya aprobadas por el Congreso, se debe convocar a referéndum inmediatamente, se dará el referéndum en conjunción con la segunda vuelta regional el 9 de diciembre y en esa elección estaríamos llamados a votar no solamente electores y electoras que van a tener segunda vuelta, sino en general todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, en Lima, por ejemplo, donde no iba a haber proceso electoral porque en Lima no hay segunda vuelta, pues habrá un proceso electoral exclusivamente para el tema del referéndum. Y en aquellos lugares donde se va a realizar una segunda vuelta porque ningún candidato obtuvo el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta, entonces habrá dos procesos electorales o dos votaciones, ¿no? Estrictamente, ¿no? Una cédula para votar por la segunda vuelta de gobierno regional entre dos candidatos, entre los dos que en la primera vuelta obtuvieron la votación más alta, para definir al gobernador regional, y una segunda votación en la cual los electores y electoras encontrarán 4 preguntas, y entre esas 4 preguntas tienen que decir sí o no. Y la definición de si hay más sís o más nos es la que determinará si es que esa reforma que ha sido discutida y votada por el Congreso previamente se incorpora finalmente en la Constitución como una reforma de la Constitución. Ahora, este referéndum lo que busca es un cambio tangible, evidentemente, ¿no? ¿Qué otras pautas deberíamos seguir como ciudadanos, como peruanos, para llegar a este cambio real? Bueno, evidentemente no acaba la reforma política con el referéndum. Con el referéndum se cambian algunos artículos de la Constitución, pero habrá que hacer leyes de desarrollo constitucional de esos temas precisamente, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con el nombramiento de jueces y fiscales tiene que desarrollarse en una ley orgánica, generando mejores condiciones para que esto se haga con transparencia y con absoluta certeza, ni qué decir del caso del financiamiento de la política, por ejemplo, que tiene en la reforma constitucional un gran sombrero, pero que requiere todo un desarrollo, tanto en cuanto al rol que tiene la gerencia de supervisión de fondos partidarios, como el papel que los partidos tendrán que tener para cumplir con la rendición de cuentas, etcétera. Habrá incluso reformas penales, ¿no? Se ha establecido que hay el delito de financiamiento ilícito, lo cual supone una reforma del Código Penal, hay que generar un tipo penal, pensarlo bien, etcétera. Entonces, en realidad, este es un primer paso para una reforma más amplia que supone desarrollar estos 4 temas, tanto en el nivel legal como luego en el nivel reglamentario, como también abordar otros aspectos, como por ejemplo la democracia interna partidaria, la participación igualitaria entre hombres y mujeres, la inclusión de diversos actores en el ámbito de los partidos políticos y los procesos electorales. Entonces, yo creo que la agenda en verdad de reforma política es una agenda bastante amplia. Entonces, desde su perspectiva, ¿la bicameralidad es un buen aporte para el Congreso? ¿Es un buen cambio? Bueno, es una oportunidad para que el Congreso mejore su relación con la gente también, ¿no? El único sentido o el principal sentido de hacer una reforma de este tipo es mejorar la representación. Si el Congreso logra representar mejor a la gente, también puede legitimarse frente a la ciudadanía y mejorar su confianza, que en este momento es bajísima, ¿no? Incluso en la reforma se le está cambiando el nombre, ya no es Congreso de la República, ¿no? Sino Parlamento, y los congresistas ya no son congresistas, sino parlamentarios, y se dividen en diputados y senadores. Entonces es un cambio también simbólico, ¿no? En esa medida, el nuevo ente legislativo debería poder relacionarse de otra manera con la gente, y yo espero que se aproveche esta oportunidad, porque creo que hay que verla como eso, como una oportunidad para relanzar el poder legislativo y reconectarse con la ciudadanía. Tuvimos el agrado de conversar con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional para el Perú.